o al que deberemos dominar. Sebastián, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Carlos, Marina, equipo, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar otra vez por aquí, charlando un poquito en este caso de esta columna que, como todas las semanas, le pusimos un nombre para que nos oriente de alguna manera en lo que vamos a desarrollar en los próximos minutitos. La idea de hoy entonces es, en esta columna número 15, ya llevamos 15 semanas, hablar sobre la inteligencia artificial y el cambio civilizatorio que estamos viviendo en tiempo real. La verdad, Carlos, hace tiempo que me viene llamando algo la atención que hoy quería compartir con ustedes, ¿no? De alguna manera estamos viviendo uno de los cambios más importantes en la historia de la humanidad, estamos viviendo uno de los cambios más importantes de la historia moderna, y sin embargo, de alguna manera muchas veces seguimos discutiendo como si fuera simplemente una novedad tecnológica. A mí me venía hoy a la cabeza cuando pensaba esta columna la gente que vivió la revolución industrial, ¿no? Aquellos que estuvieron vinculados a las fábricas que iban apareciendo, a las máquinas de vapor, a los ferrocarriles. Y la verdad que lo que me pregunto en este caso es si realmente eran conscientes del cambio histórico que estaban atravesando. Nosotros estamos en una situación, en este caso, muy particular. Somos protagonistas de una transformación, pero también somos observadores privilegiados de este momento, porque se juntan dos cosas, ¿no? Tenemos una característica inédita en este momento. La revolución tecnológica, de alguna manera, también es una revolución comunicacional. Nunca antes en la historia de la humanidad una transformación de esta magnitud fue acompañada de semejante volumen de información, de análisis, de debate en tiempo real. Mientras está pasando, nosotros vamos discutiendo, la vamos analizando, tenemos documentos, hoy vamos a tirar un montón de datos nuevos que vienen surgiendo, porque de alguna manera los vamos contando en redes. Y de alguna manera incluso podemos pensar que no solamente la vamos contando en redes, la vamos mirando, la vamos analizando en tiempo real, sino quizás hasta podamos intervenir sobre ella. Quizás podamos ser la primera generación capaz de observar un cambio mientras de alguna manera lo está viviendo. Y justamente por eso quiero volver a una pregunta que empezamos a trabajar hace algunas semanas, ¿no? ¿Quién está tomando las decisiones sobre la inteligencia artificial? ¿Quién manda realmente en la inteligencia artificial? Esta semana hubo un elemento que es clave y que quizás sea un parteaguas, ¿no? Porque veníamos hablando de un montón de frenos que se querían poner a nivel internacional sobre la IA, a su desarrollo, normativas, UNESCO, códigos de ética, etcétera. Pero en este caso fue el gobierno de Estados Unidos. Ni más ni menos que Donald Trump le puso un freno a Anthropic, a la empresa de los hermanos Amodei, este desprendimiento de OpenAI, ¿no? Que hoy se desarrolla como una de las principales empresas que tiene hoy en la cancha la inteligencia artificial con, bueno, como ya sabemos, con Claude. Pero bueno, Anthropic presentó sus últimos dos modelos, Fable 5 y Mythos 5, y 2 días después, el gobierno de Estados Unidos le pidió, ni más ni menos, imponer controles a estos modelos. No podían ser utilizados ni por ciudadanos extranjeros, ni por extranjeros que estuvieran dentro de Estados Unidos, ni siquiera por empleados extranjeros de la propia Anthropic. Y eso, la verdad, es un cambio extraordinario, porque lo que termina pasando es que Anthropic dijo, bueno, si no lo pueden usar los extranjeros, directamente lo que vamos a hacer es sacarlos de circulación. Sobre todo Mitos había sido muy polémico cuando había salido, porque era esta famosa IA que podía romper casi cualquier sistema operativo y romper los cortafuegos, es decir, las defensas, los firewalls, que tiene casi cualquier sistema. Entonces, lo que empezaba a pasar era que dejaba de ser una IA tradicional y era una IA que podía de alguna manera tirar abajo casi cualquier sistema informático y por lo tanto los sistemas informáticos de defensa empezaron a ser un tema central. Este tipo de nueva inteligencia artificial tan potente, de alguna manera, empezó a hacer que dejemos de hablar de software, que dejemos de hablar de alguna manera de controles de exportación y empecemos a hablar de seguridad nacional, de soberanía tecnológica, ¿no? Cuando un gobierno como el de Estados Unidos bloquea la circulación internacional de un modelo de inteligencia artificial, ya no estamos solamente hablando de tecnología, sino que estamos hablando de movimientos geopolíticos, de protección, de ciberseguridad, pero sobre todo también de lo que tiene que ver con soberanía tecnológica, de en este caso una de las potencias más importantes del mundo. En la misma semana hubo otro movimiento que también es clave mencionar. Mientras todo esto pasaba, SpaceX salió a la bolsa alcanzando una evaluación
estos números que nunca terminamos de entender, pero los tiro porque son importantes, de 2,6 billones de dólares, convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del planeta y por supuesto haciendo de Elon Musk el primer billonario de la historia, convirtiéndolo en el hombre más rico del mundo, con una fortuna 3 veces más grande que el segundo, ¿no? O sea, lo de Elon Musk ya es impresionante en términos de la posibilidad de que un ser humano acumule una riqueza de estas características, pero lo que pasó es que no solamente salió a la bolsa, sino que pocos días después SpaceX anunció que iba a comprar por 60 mil millones de dólares la empresa de inteligencia artificial de Cursor, que es, para los que conocen un poquito, un competidor directo de Cloud Code, es decir, es una inteligencia artificial específicamente para programar. Cursor no es una empresa cualquiera, es una empresa de programación central en lo que es el ecosistema de Silicon Valley y genera millones y millones de dólares anuales de ingresos. ¿Qué significa esto? Que SpaceX sale a la bolsa como una empresa aeroespacial, ya sabemos, la que quiere conquistar Marte, etcétera, pero lo primero que hace después es comprar una empresa de IA. Sabemos que SpaceX también tiene Starlink, que es las antenitas que ahora vemos incluso en los coches dando vuelta, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver es que la infraestructura de inteligencia artificial se va metiendo también en empresas que no estaban supuestamente dedicándose a esto, pero que empiezan a combinar, ¿no? Como hace SpaceX, Starlink, Grok, que es de Elon Musk también, infraestructura, satélites, datos y capacidad financiera. Ya no estamos frente a empresas tecnológicas, por supuesto estamos frente a infraestructuras de poder. Y acá le tenemos que dar la razón, aunque no nos guste, a un personaje que venimos mencionando casi todas las semanas, que es a Peter Thiel. ¿Qué viene diciendo Peter Thiel sobre esto hace tiempo? Que la tecnología no es solo innovación, que es geopolítica, que es poder, que es capacidad estratégica y que no puede estar desanclada de una mirada, ¿no?, que tenga que ver con las relaciones de poder. Entonces, lamentablemente, si se quiere, mirando lo que pasó esta semana, no podemos no darle la razón, porque cada vez más las discusiones sobre inteligencia artificial aparecen vinculadas a defensa, a seguridad, a soberanía tecnológica, incluso a competencia global. Entonces, en este nuevo mapa, dejamos de hablar de ChatGPT, de Claude, de Gemini o de Grok como, digamos, las plataformas de IA y empezamos a hablar de un mapa mucho más complejo con empresas, con gobiernos, con agencias de defensa, infraestructura crítica y también capital financiero y Wall Street, ¿no? Fíjense los actores que acá están metidos en medio de todo este lío. Entonces, ahora lo que empezamos a ver es organismos internacionales, el Papa y la Iglesia que también se mete, cómo se ensancha, ¿no? Como veníamos diciendo desde el inicio de esta columna, la IA capilariza casi todo, no solamente como software o como sistema, sino también como una infraestructura crítica que se va metiendo en todos lados. Entonces, lo que está en juego, y con esto vamos a ir cerrando, es quién tendrá la capacidad de decidir cómo se organiza la próxima etapa del mundo y cómo se configura esta nueva vida social que tiene que ver con el despliegue de la inteligencia artificial. Hace algunas semanas hablamos del Papa, decíamos que su intervención mostraba algo importante de la mano de uno de los cofundadores de Anthropic, que la discusión sobre IA dejó de ser técnica y hoy tenemos otra evidencia. Cuando Estados Unidos bloquea modelos, cuando SpaceX compra una empresa de más de 60 mil millones de dólares la misma semana que sale a la bolsa, cuando las discusiones pasan por seguridad nacional y por soberanía tecnológica, la pregunta deja de ser ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? Y empieza a ser otra, ¿quién decide qué se va a hacer con esa tecnología? Como ya venimos diciendo, esto cada vez más reconfirma que el problema es un problema político. Quizás entonces seamos la primera generación capaz de observar un cambio de estas dimensiones mientras lo está viviendo. Y la pregunta que dejamos como siempre para cerrar esta columna es si vamos a limitarnos a contemplarlo o si vamos a participar de la discusión sobre quién lo conduce y hacia dónde nos lleva. Les dejo un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.